Las proteínas, una vez que se pliegan, luego que salen del ribosoma, comienza un plegamiento primario que es termodinámico y que es por un ley simple y por lo tanto comienza a plegarse inmediatamente, empieza a tomar su estructura 3D. Y algunas proteínas terminan con solamente ese plegamiento y ese plegamiento ya las habilita para realizar su función. Pero muchas proteínas no, muchas proteínas deben ser plegadas, plegadas incluso más de lo que se pliegan termodinámicamente, a esas proteínas que pliegan otras proteínas que como que las encajan, se le llaman chaperonas. Habíamos hablado anteriormente de las chaperonas cuando hablábamos de las heat shock proteins, de las proteínas de estrés térmico, porque de hecho son lo que hacen esas proteínas, reencajan. Hay otras chaperonas que tienen funciones similares también, modifican otras proteínas, terminan de modificar otras proteínas. Las proteínas entonces cuando salen del ribosoma forman su estructura 3D, en muchos casos son ayudados por otras proteínas para terminar esta estructura 3D, a esas proteínas se le llama chaperonas. Pero además las proteínas muchas veces no son funcionales hasta que no sufren modificaciones post-traduccionales, o sea, modificaciones después de que la cadena peptídica de que la proteína está hecha en el ribosoma, estas proteínas son modificadas post-traduccionalmente después de la traducción. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína que se modifica post-traduccionalmente. Se le agregan a esta proteína se le agregan metales en un grupo M. Pero además algunas proteínas también se les pueden cortar trozos. En muchos casos la proteína lleva una secuencia inicial que es solamente importante para llevarla a un lugar determinado, pero una vez que llega a ese lugar determinado, muchas veces se le saca. Entonces muchas veces se le sacan estas secuencias que se llaman secuencias señal. Y muchas veces también se agregan otras proteínas, se juntan proteínas para formar una proteína final. Vamos a ver algunas modificaciones principales o más conocidas que se le hacen a las proteínas una vez que ya son traducidas. De hecho, algunas de las modificaciones son cotraduccionales, ocurren al mismo tiempo que la traducción. Al mismo tiempo que ocurre la traducción, a medida que va saliendo la proteína del ribosoma, frecuentemente la primera metionina se elimina y se le agrega un grupo acetil como la proteína se acetila. Frecuentemente ocurre esto en las proteínas cuando se está en el mismo momento que se está terminando o traduciendo. Pero otras modificaciones ocurren luego que la proteína se termina de traducir. Esas son las modificaciones post-traduccionales. Una de las más comunes es la glicosilación. Y la glicosilación en lo que consiste es en agregar carbohidratos, azúcares, a algunos puntos, algunos aminoácidos específicos de las proteínas. Por ejemplo, acá tenemos una proteína que es transmembrana y que tiene estas glicosilaciones, estos azúcares conjugados en este punto de la proteína. Muchas veces estas glicosilaciones sirven justamente y están en esta posición hacia la superficie externa de la célula porque sirven de reconocimiento. Estas glicosilaciones en las proteínas pueden reconocer muchas cosas, pero una de las glicosilaciones más conocidas en las que se da es la diferenciación de los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos se dan por diferentes glicosilaciones en ciertas proteínas de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, como cualquier otra célula, tienen muchas proteínas glicosiladas, pero respecto a la definición de los grupos sanguíneos por reacción de anticuerpos en contra de ellos en el fondo, y por eso que en algunos casos se puede o no donar sangre a ciertas personas, esa glicosilación está dada por una glicosilación diferencial en que en algunas personas esas proteínas están glicosiladas con la glicosilación de tipo A y en otras personas esa glicosilación es la de tipo B. En otras personas pueden tener ambas glicosilaciones y esas personas son del grupo AB. Y hay algunas personas que no tienen ninguna de las glicosilaciones en estas proteínas y esas personas son del tipo O. Respecto a la genética de esto tiene que ver con los alelos que cada persona recibe de los padres respecto a estas proteínas que son glicosiladas, ¿sí? Entonces hay algunas personas que tienen solamente el alelo A, porque en el fondo por dos situaciones. Por una parte porque tal vez sus progenitores le heredaron un alelo A y el otro O. El O es el que no tiene glicosilaciones, o porque la herencia de ambos progenitores incluyó alelos A, entonces la persona puede ser en el fondo AO o AA, y en ambos casos va a tener la glicosilación de tipo A.
Lo mismo pasa, pero con la glicosilación de tipo B, ¿verdad? Una persona puede ser BO, si es heterocigota, o BB, si es que tiene entonces la glicosilación del tipo B. Pero una persona que tiene ambas glicosilaciones es porque en el fondo uno de los progenitores le donó el alelo para la glicosilación A y el otro progenitor le donó el alelo para la glicosilación B. Y el caso de la persona que es del grupo O es porque ambos progenitores le donaron en el fondo un alelo sin glicosilación. Ahora, ¿por qué esto es relevante para los de los grupos sanguíneos y la donación de sangre? Es porque una persona que tiene, por ejemplo, solo glicosilaciones de tipo A, si recibe sangre de tipo B, ella va a generar anticuerpos contra las glicosilaciones de tipo B, las va a reconocer como desconocidas, no las va a reconocer en el fondo. Y por lo tanto, una persona de tipo B no le puede donar sangre a la de tipo A y viceversa, la de tipo A tampoco le puede donar sangre a la de tipo B porque la de tipo B va a generar anticuerpos contra la glicosilación A. Por otra parte, una persona que tiene ambas glicosilaciones, una persona que es del grupo AB, no va a generar, está acostumbrada a tener glicosilaciones B y glicosilaciones A, por lo tanto cualquier persona le puede donar sangre, porque no va a generar anticuerpos contra ninguno de ellos. Por otro lado, una persona que no tiene ninguna glicosilación, es decir, que es del tipo O, solamente puede recibir sangre del tipo O. Si recibe sangre del tipo B o del tipo AB o del tipo A, va a generar anticuerpos contra esas glicosilaciones. Así que solo puede recibir sangre del tipo O. Pero él mismo es dador universal. Puede darle a cualquiera porque no tiene las glicosilaciones y por lo tanto ninguno de ellos va a generar anticuerpos contra esta sangre porque no tiene ninguna glicosilación. Es dador universal. Otra modificación posttraduccional común es la lipidación. En la lipidación a ciertas proteínas se le agregan lípidos, se le conjugan lípidos en algunos puntos específicos, en algunos aminoácidos específicos. Y eso permite varias cosas, pero una de las más relevantes es que interactúen con las membranas lipídicas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una proteína que está inserta en la membrana porque contiene un lípido que es parte de la membrana también. Muchas proteínas integrales también requieren estar asociadas con lípidos para poder pasar a través de la membrana, ser lo suficientemente hidrofóbicas para integrarse en la membrana. Otra modificación posttraduccional muy relevante y que frecuentemente cambia o activa a ciertas proteínas en cierto momento en particular, a veces no, a veces las puede cambiar permanentemente, pero a veces en un momento en particular se requiere esta modificación posttraduccional para activar o desactivar una proteína o cambiarla. Esa modificación es la fosforilación. Muchas proteínas deben ser fosforiladas para que puedan generar su función, o prenderse o apagarse o incluso cambiar. Eso significa que se le agrega un grupo fosfato en un punto en particular, en un aminoácido en particular, se le agrega un grupo fosfato. Frecuentemente este grupo fosfato viene de un ATP. Entonces la forma en que se gasta la energía es que en el fondo ese grupo fosfato se une a la proteína y esto hace que ella cambie, se modifique, se active, se desactive o cambie. El ejemplo clásico de la fosforilación es el funcionamiento de la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio es una proteína transmembrana encargada de sacar sodio de la célula y entrar potasio. Y para eso usa ATP, pero usa realmente una fosforilación que le da el ATP y hace que cambie. Entonces, cuando la proteína se fosforila, cambia de forma y suelta el sodio hacia el exterior, pero captura potasio. Pero cuando la proteína se desfosforila, se le sale el grupo fosfato, suelta el potasio hacia el interior y capta sodio desde el interior. Entonces, de esta forma, mediante este proceso que es continuo, ¿verdad? De fosforilación, desfosforilación, fosforilación, desfosforilación continuo, en segundos o menos, ocurre permanentemente este proceso de la bomba sodio-potasio, en que se saca sodio y se entra potasio.
Entonces las proteínas sufren varias modificaciones posttraduccionales, algunas las sufren inmediatamente, otras un poco después, dependiendo de su función, algunas las modifican permanentemente, otras las modifican transientemente para activarlas. La glicosilación, por ejemplo, agregar carbohidratos, la lipidación, se agregan lípidos, la fosforilación, le agregan grupos fosfato. Y además de esto, otras modificaciones que se vieron, ¿verdad? Cómo se encajan con chaperonas, cómo se sacan algunos grupos también, se le agregan metales y algunos grupos especiales, ¿verdad? Hay muchas modificaciones posttraduccionales que se les hacen a las proteínas posteriormente en los eucariontes.